Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy es día miércoles 27 de diciembre del año 2023. Ya en un par de días más se acaba nuestro año. Así que tendremos el último estudio del año. Parece que no vamos a agotar Apocalipsis en diciembre como me hubiese gustado, pero no durará más de 1 o 2 semanas de enero para cambiar de tema. Luego nos iremos al libro de Filipenses. Vamos a estudiar ese libro después de haber terminado con Apocalipsis. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se nos unen hoy día a través de este estudio. Deseo que el Señor bendiga sus vidas y que estén disfrutando de las cosas del Señor. Vamos a orar para pedir su bendición, que Él nos ayude en el estudio de hoy. Amén. Les invito a cerrar sus ojos para orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por la posibilidad que tenemos en esta tarde para estudiar esta palabra, Señor, y para poder concentrarnos en ella y darnos cuenta que en tu amor y en tu gracia, siempre tú nos bendices, Señor. Te agradecemos mucho porque podemos disfrutar la palabra de Dios, podemos estar siempre contigo, Señor. Y yo te pido que, así como has sido fiel en todo el libro, también hoy día tú nos ilumines, tú nos muestres con el poder y la unción del Espíritu Santo aquello que hemos de aprender, aquello que yo he de enseñar, para que sea claro, bíblico, centrado en Jesucristo para cada uno de mis hermanos. Te agradezco, Señor, esta oportunidad. Iniciamos el estudio bíblico de hoy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, de nuevo la más cordial bienvenida a ustedes. Ahora vamos a escuchar una primera alabanza para luego ir a la lectura de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, bienvenidos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. El todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino.
Muy bien, mis hermanos, yo espero que hayan disfrutado de esta primera alabanza. Sin duda, las alabanzas que adoran a Dios son clave para nuestras vidas. Así que yo espero en el Señor que ustedes la hayan disfrutado. Ahora vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Y les pido que tomen sus Biblias y que abran, por favor, en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21. Yo creo que hoy día vamos a ver la primera parte de este texto que está entre el verso 1 y el verso 8. Entre el verso 1 y el verso 8, cuyo título es Cielo nuevo y tierra nueva. Abra sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al verso 8. Yo leo la palabra del Señor y ustedes espero que la sigan también con su vista, mis hermanos. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí dejamos la palabra del Señor, mis hermanos, por esta tarde, y vamos a orar por ella, para que Dios nos revele en esta palabra sus profundas verdades que Él tiene para nosotros. Señor, te agradecemos por la palabra que hoy ha sido leída. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Te amamos y te glorificamos, Señor. Damos la honra y la gloria a tu nombre, porque sabemos que tú eres el Señor. Todo es para ti, todo es tuyo, toda la gloria es para ti, Señor, todo el honor es para ti. Y hoy día queremos proclamar tu nombre santo y maravilloso. Queremos darte gracias, queremos alabarte y anticipar esta gloria que estamos leyendo en la palabra del Señor, la queremos anticipar en nuestra alabanza. Gracias, oh Dios, por lo que tú nos enseñas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a escuchar una segunda alabanza y luego nos vamos al estudio mismo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud,
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey,
Muy bien, hermanos, hemos escuchado una segunda alabanza también, todas en el mismo sentir de la palabra que estamos compartiendo, el alfa y la omega, y también digno es el Cordero de Dios. Así que, hermanos, vamos ahora a hacer el estudio bíblico y yo les voy a pedir que nos concentremos en una oración de inicio para luego estudiar estos 8 versículos del capítulo 21. Ya no nos queda nada. Apocalipsis termina en el capítulo 22, así que estamos dando término y como ustedes pueden ver en el término de este estudio hay un cambio muy importante de escenario. Pero oramos al Señor por esto. Señor, te agradecemos mucho porque hoy día podemos sentarnos con mis hermanos a estudiar este texto de la palabra del Señor. Nos gusta mucho, oh Dios, no es la primera vez que lo escuchamos. Para unos es muy favorito y muy recurrido, pero hoy día en el contexto de todo lo que ha ido pasando en las cosas futuras, es muy importante llegar a este capítulo 21, oh Dios, y hablar de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. La próxima semana hablaremos de la Nueva Jerusalén. Pero gracias te damos, Señor, por la palabra. Yo te pido humildemente que tú guíes el estudio de hoy para que sea comprensible, sea verdadero en cuanto a la fidelidad con la palabra del Señor y así también nos bendiga a cada uno de nosotros. Te agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, recuerden ustedes que la semana pasada nosotros terminamos en nuestro tema con ya con que Satanás había sido echado a este lago de fuego y de azufre. Y lo último que había ocurrido era que la muerte y el Hades también fueron echados al lago de fuego. Y todo aquel cuyo nombre no estaba escrito, inscrito en el libro de la vida, también fue echado al lago de fuego. Da la impresión de que en este capítulo número 20 se termina todo el juicio y la condenación de Dios para los autores del mal, Satanás y sus séquitos, el anticristo, el falso profeta, etcétera, etcétera. Todos los reinados, esta ciudad de Babilonia que también fue destruida, todo el mal, toda representación del mal, todo manifestación del mal sobre la tierra es finalmente terminado hasta el capítulo 20 que acabamos de ver la semana pasada. Así que a partir del capítulo 21 y del capítulo 22 hay un notorio cambio de escenario. Un notorio cambio de escenario porque Dios se encarga primero de acabar con todo lo malo para luego proponer lo nuevo, para luego proponer lo que Él quiere manifestar eternamente para con su creación. Esto es bien importante, mis hermanos, porque no hay vida nueva sin antes una muerte a todo lo pasado. Este es un símbolo, lo que hemos visto la semana pasada y esta semana, que es una realidad que va a ocurrir en algún momento, es un símbolo de lo que es la muerte a la vida pasada, a la vida de pecado, a la vida sin Dios y la vida nueva que nos propone el Señor Jesucristo. No es menor, no es menor. Y de aquí se pueden sacar ya muchas conclusiones, como por ejemplo, que no hay vida nueva mezclada con vida vieja. En el fondo podemos decir que una vida nueva, entre comillas nueva, mezclada con una vida vieja, es solamente una vida vieja con un disfraz de nuevo, pero no tiene nada de nuevo. Entonces es interesante, mis hermanos, aquí volvemos al concepto de la conversión del creyente. El creyente cuando es convertido, ocurren en él, y lo repito como lo he enseñado en muchas oportunidades, ocurren en él la justificación, que es el perdón de los pecados, ocurren en él la regeneración, que es una nueva vida que Dios le da a aquellos que se han arrepentido, se han convertido a Cristo, y ocurren en ellos la adopción
somos hechos hijos de Dios. Pero el ser hecho hijo de Dios significa que la naturaleza santa del Señor nos es pasada a nosotros a través del sacrificio pascual de Cristo en la cruz, nos es pasada a nosotros y nos da una nueva identidad de hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en estos tres actos maravillosos, la justificación, la regeneración y la adopción, no hay nada del pasado. Es decir, es algo que en definitiva comienza como nuevo. Y al comenzar como nuevo no tiene hilachas del pasado, no tiene rememoranzas del pasado, no tiene nada, porque el pasado no construye, el pasado solo destruye, el pasado trae malos recuerdos, contamina y en definitiva no podemos decir que lo nuevo se contamina, sino que yo creo más bien que esa alma no se convirtió a Cristo, no fue transformada, por lo tanto vive, entre comillas, un cristianismo disfrazado, pero en el fondo no está convertido. Y lo vemos aquí. Primero Dios termina con el mal, acaba con el mal, lo condena, lo declara, expone los hechos de pecado de los hombres y evidentemente los hechos de pecado de quien es el autor de la maldad, que es Satanás, y luego es todos ellos, con el dolor de Dios por el caso de los hombres, son echados a este lago de fuego y azufre y serán atormentados eternamente. La palabra del Señor se encargó de decir que esto sería eternamente, y en el sentido de que no hay vuelta atrás, no hay tal cosa como un perdonazo, no hay tal cosa como un basta, está bien, está bueno, ya fueron castigados. El castigo de Dios es un castigo eterno y para siempre. Es algo muy delicado, es algo muy serio que debemos compartir con nuestros amigos y ellos deben saber lo que realmente va a ocurrir. Y sobre el fin de todo lo malo, miren, sobre el fin de todo lo malo, Dios genera este nuevo cielo y esta nueva tierra, esta nueva Jerusalén, a partir del capítulo 21. Entonces es muy importante, hermanos, entender que entre el 20 y el 21 hay un cambio radical de escenario, pero este cambio radical de escenario es porque hay un cambio radical de naturaleza. Recuerden también, mis hermanos, de que en el capítulo 20 se dice que el cielo y la tierra huyen y no tienen dónde ir. No está hablando del cielo en el sentido del lugar donde mora Dios, sino que el universo, la tierra creada, el universo creado, lo que nosotros entendemos por cielo, porque ya, como dijimos la semana pasada, en el juicio a las naciones, en el juicio a los hombres, no hay testigo. El hombre no puede culpar a nadie. El hombre está totalmente desnudo, espiritualmente desnudo delante de Dios, y todas sus obras, si no son justificadas por la sangre del Cordero, sus obras aparecerán en los libros. ¿Recuerdan ustedes? Los libros. Y aquellos que son de Cristo, sus nombres aparecerán inscritos en el libro de la vida. Esto es radical, hermanos, es absolutamente radical. Aquí no hay temas intermedios, aquí no hay cosas que pudieran ser para salvar situaciones. De ninguna manera. Esto es absolutamente absoluto, es radical. Y el capítulo 21 nos muestra que Dios, una vez acabado lo malo, una vez condenado lo malo, una vez terminado lo malo, Él inicia una nueva y hermosa, eterna etapa para Él y sus adoradores, los ángeles y los hombres que vivirán eternamente con el Señor. En lo primero que parte diciendo la palabra del Señor, si nosotros vamos de nuevo a nuestra lectura y vamos a nuestro texto, lo primero que dice la palabra, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Interesante. Dice la palabra que el cielo, la tierra y el mar no existían más. ¿Por qué la Biblia o por qué Dios refiere al cielo, a la tierra y al mar? Si pensamos bien, todas las criaturas que fueron creadas por Dios antes del hombre, antes de la creación del hombre, son criaturas, aves que habitaban los cielos, animales y bestias que habitaban la tierra,
y peces del mar que habitaban el mar. Por eso que la referencia de la tierra, el cielo y el mar tiene que ver con que Dios, todo lo que Él creó para este contexto del hombre, no sirve en esta nueva etapa. En esta etapa final no sirve. Esto ya pasó, esto ya no es más. Pero juntamente con que pasaron, porque en el texto anterior dice que huyen la tierra y huye el cielo, y que no hay lugar para ellos, porque en el fondo ya el hombre que no es de Cristo, tiene un lugar de tormento que es el infierno. Tiene un lugar de tormento que es el lago de fuego y de azufre. Pero el que es de Cristo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, van a pasar a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y esta es la visión que tiene el apóstol Juan. Hay un cambio de escenario, como hemos dicho. Recuerden que a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, desde la apertura de los sellos, no hay nada que no sea agitación, tribulación, juicio y muerte. Recuerden que también entre los juicios de Dios, en los capítulos que vinimos estudiando previamente, Dios deconstruye la tierra. ¿Qué significa? Que lo que Él había creado con tanto amor y tanto afán comienza a ser destruido, los ríos y las aguas son contaminadas, el mar, la tierra, en fin, ocurren un montón de tormentos porque esta tierra ya está envejecida, es una tierra que no sirve para el nuevo contexto. También podemos ver aquí, mis hermanos, que hay una relación con el diluvio. El diluvio también marca en la época de Noé un cambio de escenario. Un cambio de escenario en el cual Dios manifiesta su voluntad para decir lo que pasó o lo que fue creado ya no sirve más para lo nuevo. Él no quiere decir, mira, voy a pegar como una limpiadita, una arreglada para que el nuevo hombre a partir de este diluvio, compartan la tierra y todos los que estaban antes. No, Él hace un cambio radical de escenario. Solamente Noé y su familia, más el escogimiento de parejas de animales, son los que se salvan en este diluvio. Y todo lo demás perece. Todo lo demás perece. Por lo tanto, en una nueva vida, en una nueva creación, en un nuevo andar, tiene que haber una muerte. Así como nosotros morimos a la vida pasada para nacer a la vida en Cristo, así también, mis hermanos, aquí tenemos una muerte. Todo lo anterior se acaba para comenzar una nueva etapa. Así que del verso 6, del capítulo 6, de Apocalipsis, hasta ahora, hasta el 21, no habíamos escuchado más que agitación, tribulación, juicio y muerte. Pero ahora aparece un orden nuevo y eterno. El orden nuevo y eterno solo se presenta por parte de Dios una vez que el orden viejo ha desaparecido para siempre. Yo sigo, cada vez que leo esto me doy cuenta que tiene una sintonía perfecta. Dios no construye sobre lo viejo. Dios no arregla ni parcha lo viejo. Él hace cosas nuevas. Y en ese sentido, hermanos, el creyente está llamado, después de su propia conversión, después de su nueva vida en Cristo, está llamado a que todo aquello que no le agrada a Dios tiene que morir. No existe tal cosa como decir, Señor, mira, esto de alguna forma lo voy a acomodar, te lo voy a acomodar para que a Dios lo malo no le va a gustar jamás. Ni por mucho que lo pintemos, ni por mucho que lo adornemos, ni por mucho que le tratemos de hacer sentir a Dios que tiene un sentido, para Él no lo tiene. Así que la palabra es muy fuerte, porque en el fondo está diciendo, lo malo tiene que morir, siempre. Murió mucho cuando nosotros venimos a Cristo y nacimos de nuevo, pero hoy día hay cuestiones en la vida del cristiano que también tienen que pasar por la muerte. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para que Él genere algo nuevo en nosotros. Sigue el mismo texto diciendo que Juan, ¿no es cierto?, vio un cielo nuevo, una tierra nueva. En el capítulo 20, en el verso 11, se había dicho que huyeron la tierra y el cielo y no se encontró un lugar para ellos. El hecho de que la tierra y el cielo huyeran también es un mismo sentir
de cuando dice la palabra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No hablamos del cielo donde está Dios, sino que hablamos de la creación, del universo de Dios, en el cual ya no son más. Pero aquí se añade el mar. En el texto dice que el cielo y la tierra huyen, ¿no? Pero aquí se añade el mar, que ya no es más. El concepto de un cielo nuevo y de una tierra nueva se hallaba ya en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías habló sobre esto. Vamos a ir a Isaías 65, 17. Los invito, mis hermanos, yo voy a buscar aquí Isaías 65, 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Isaías 65, 17 dice la palabra del Señor ahí. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más, el 18, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Qué hermosa la palabra. Esto está escrito por el profeta Isaías. Imagínense la tremenda relación en la palabra del Señor respecto a este tema de la tierra nueva y del cielo nuevo. También hay en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, hay una referencia. Vamos a buscar en la palabra Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Busquemos, por favor, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor, ahí en ese texto dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Uno se pudiera preguntar y decir, ¿por qué Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva? Y ahí, en Segunda de Pedro, se aclara, porque está diciendo que Dios, en el fondo, reinará, morará la justicia de Dios. De nuevo, Dios creó todo el universo para poder hacer la morada de Él con los hombres. Él nunca quiso poner al hombre y dejarlo ahí. Él quería habitar con los hombres. No por nada en el huerto del Edén Él caminaba y estaba frente a Adán y Eva todo el tiempo, hasta el momento del pecado. Entonces, este deseo de Dios de habitar con el hombre es un deseo que siempre ha estado en la palabra, en la palabra del Señor y en el corazón de Dios, la habitación de Dios con el hombre. La palabra nuevo no viene del hebreo neos, que describe algo, sino que de la palabra kainos. Esta palabra kainos enfatiza la cualidad, es decir, lo nuevo en contraste de lo que se ha visto anteriormente. Lo nuevo en contraste de lo que se ha visto anteriormente, que ya no es más por causa de la edad. Todo tenía que ser flamante, todo tenía que ser maravilloso. Vuelvo a decir que se añade el mar en esta descripción. Ya no hay tierra, no hay cielo. El mar ya no existe más. Dicen, ¿no? Que para los antiguos, sin una brújula u otro equipo de transporte, el océano encerraba un gran terror. No por nada se habla de que el abismo estaba en el océano, porque el océano siempre causó y ha causado históricamente una gran inquietud del momento que no vemos lo que hay en el océano, no sabemos. Entonces encerraba un gran terror. Para muchos el océano era un lugar de muerte, y para Juan particularmente, significaba la separación de su hogar
o de él con su hermandad cristiana. Recuerden que él estaba en una isla donde él recibe esta visión, por lo tanto el mar es su cárcel, el mar lo rodea y el mar lo separa de su gente. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí la nueva Jerusalén toma el lugar de la antigua Babilonia. En el Antiguo Testamento, el gran juicio que Dios tenía sobre Jerusalén era que Jerusalén no mantenía la santidad de Dios, sino que se perturbaba y se igualaba a las ciudades que le rodeaban. Y las ciudades que le rodeaban eran ciudades capitales de los reinos que rodeaban Israel. Y no eran para nada ciudades santas, por el contrario, eran ciudades abominables delante de Dios porque practicaban toda clase de pecado. Por eso que hay un texto en la palabra del Señor, no recuerdo dónde está ahora, pero hay un texto en el que dice que la misma Jerusalén es criticada por sus vecinas, por sus ciudades, para decir que de ella ha habido una prostitución, que ella se ha prostituido. Es decir, los mismos que la incitan al pecado luego la acusan para decir, tú no eres la ciudad santa, tú no eres la ciudad de Dios porque también te has prostituido. Por lo tanto, esta antigua Jerusalén, esta ciudad que es el reflejo del lugar donde Dios habita con el hombre, también tiene que ser renovada. También tiene que ser renovada. Y viene esta nueva ciudad que es la nueva Jerusalén que toma el lugar de la Babilonia como una gran metrópolis. Ya se había nombrado este texto en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 12. Apocalipsis 3, 12. Vamos a la palabra del Señor, vamos a buscar ahí ese texto, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué dice? Muy bien. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dijimos, ¿no? Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este es un texto que sale del mensaje a Filadelfia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Interesante cómo la palabra del Señor ya mucho antes estaba hablando de esta nueva Jerusalén. Para los antiguos, pensando en el oriente, ¿no? No había algo más hermoso, no había un concepto de belleza más alto que una esposa ataviada para su marido. La palabra ataviada no la usamos normalmente en el español, no es común en el lenguaje nuestro, al menos chileno, no es muy común, pero significa una esposa preparada, una esposa, que está adornada, que está embellecida, que está vestida, que está alhajada, que está hermoseada para Dios. Por lo tanto, el hecho del concepto de una esposa ataviada para su marido era algo maravilloso y muy apreciado en el oriente, en los pueblos antiguos. Se había dicho anteriormente en el capítulo 19, en el verso 7, de que se le había dicho a Juan que la esposa del Cordero se había preparado. Ahora había de verla en toda su gloria. La descripción del atavío comienza en el capítulo 19, verso 8. Una de las características del libro de Apocalipsis es que siempre se anticipa a dar el detalle. Siempre hay algo que está relacionado con algo dicho anteriormente. Y sigue la palabra del Señor diciendo, y aquí el tabernáculo de Dios.
con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es un eco, es como una clara referencia de Levíticos capítulo 26, versos 11 y 12. Yo te invito a que vayas conmigo a Levíticos 26, 11 y 12 para que veamos esta palabra. Busca por favor, mis hermanos, Levítico 26 y vamos a ver ahí los versículos 11 y 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es la expresión de que Dios siempre ha querido este lugar santo, maravilloso, para habitar con su pueblo. También hay un eco absolutamente claro en el libro de Jeremías, Jeremías 31, 33. Te invito, mi hermano, que abras conmigo Jeremías 31, 33. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? En Jeremías 31, 33. Vamos a esta palabra. Estoy buscando yo. Dice la palabra del Señor ahí, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Clara referencia. Vamos a otro texto. Ezequiel 37, 27. Ezequiel 37, 27. Te invito a buscarlo en tu Biblia, mis hermanos. Ezequiel 37, verso 27, la palabra del Señor dice ahí: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el 28 dice: y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí no hay naciones. Aquí solamente ya está el pueblo de Dios ante este escenario de esta nueva Jerusalén. Y también, por último, buscamos en el libro de Zacarías. Zacarías 8:8, mis hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias Zacarías 8:8. Dice ahí la palabra del Señor: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Es maravillosa la palabra del Señor, porque todas estas profecías y todo lo que se había dicho también en el libro de Levítico tiene que ver con que el deseo permanente de Dios es encontrar un lugar hecho por Él, santificado, totalmente nuevo, para que Él pueda hacerlo el lugar de adoración delante del Señor. En la Septuaginta, esta versión de la Biblia, que es la Septuaginta, en estos textos del Antiguo Testamento, la traducción habla de la palabra laos, que significa pueblo, pero en el Apocalipsis, pueblo es laoi, que significa, es un plural, pueblos, es un plural. Ya no habla solamente de Israel, sino que el pueblo de Dios son todos los redimidos de todas las naciones. La palabra tabernáculo es skene, y la palabra morará es skenosei, que literalmente significa habitará en el tabernáculo. En el desierto, ese tabernáculo tenía que armarse, ¿no? Siempre al centro del campamento de Israel. La Shekinah, en el lugar santísimo del tabernáculo, era la presencia o el símbolo de la presencia de Dios en el medio de su pueblo. Ahora Cristo es el verdadero tabernáculo. Si vamos a la palabra del Señor y buscamos en Hebreos 8:2,
Hebreos 8, 2 y 9, 11. Le invito, mi hermano, a abrir la palabra del Señor en Hebreos 8, 2 y 9, 11. Dice ahí la palabra del Señor en Hebreos 8, 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este tabernáculo está creado por Dios. ¿Y qué dice luego el 9:11? Avanzamos un poquito al 9:11, Hebreos 9:11, dice la palabra del Señor ahí. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué hermosa es la palabra del Señor, cómo nos habla fuertemente de este verdadero tabernáculo que es Cristo, el verdadero tabernáculo que es Cristo. La expresión Emmanuel, el nombre Emmanuel que le es dado al Señor Jesús es Dios con nosotros. Esto está en Mateo 1:23. En esta escena que Juan se le está permitiendo ver, es la culminación final de toda la redención de Cristo. Es un espacio, es un tiempo maravilloso, hermanos. Es como finalmente la redención de Cristo, que ha costado su sangre y su muerte en la cruz del Calvario. Finalmente, ante todo este escenario doloroso de toda la historia del hombre, tiene fin y comienza este nuevo tabernáculo, este nuevo lugar que siempre Dios creó. El final propósito de todo esto es que todos los redimidos vivieran permanentemente en la presencia del Señor. Vamos a 2 de Corintios 1:3. 2 de Corintios 1:3. Lea conmigo, hermano, 2 de Corintios 1:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios 1:3 dice, vamos a ver, voy a revisar el texto. Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, sigue el 4, ¿no? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra del Señor dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es un texto hermoso, lo hemos utilizado mucho, lo hemos predicado mucho, pero es el momento de decir, junto con la partida de la maldad, de Satanás, del anticristo, del falso profeta, de la muerte y del Hades, y de todos aquellos que no se rindieron a Cristo, con esta partida se acaba la muerte. Recuerden que para aquellos que fueron resucitados para el juicio final, vino la muerte segunda. La muerte segunda es la ida a este lago de fuego y de azufre eterno, ¿no es cierto? Pero no habrá una muerte segunda para los que han creído, los que están inscritos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí, en este nuevo espacio, en este nuevo lugar, es que Dios cumplirá toda consolación delante de nosotros. Dios lo hará. Así que sufrir un poco
la Biblia dice que no hay comparación entre la gloria venidera y lo que podamos hoy día estar sufriendo temporalmente. Todo lo que refiere en los primeros capítulos del libro de Génesis, que hablan de la creación de todas las cosas, tiene su fin en estos dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Es interesante hacer una lista de todas las cosas que fueron creadas y también aquellas cosas que no serán mal, y ver cuántas de estas cosas que ya no son más, ver cuántas de ellas están en el Génesis. Yo lo acabo de decir. Dios crea el mar, la tierra y el cielo y pone ahí a los habitantes, ¿no es cierto?, que el hombre va a dominar, pero son aquellas cosas que dejan de ser justamente en este capítulo. Más adelante, del verso 5 al 8, dice, todas las cosas nuevas. Es una declaración de aquel que está sentado en el trono. Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aquí hay un autor de apellido Sweat que dice que el que habla es, por primera vez en el libro, Dios mismo, que ya había dicho por medio de Isaías, he aquí, yo hago cosa nueva. Esto está en Isaías capítulo 43, verso 19. Pero se aplicaba solo a la nación. Pero aquí, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es la voz de Dios que se refiere no solo a Jerusalén, no solo a Israel, sino que se refiere a todo el universo. Todo lo que Dios hace, lo hace nuevo. Y a Juan se le ordena y se le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto se vuelve a repetir en el capítulo 22, más adelante, verso 6, de cierto os digo, como es el caso también del Evangelio de San Juan. En el verso 6 dice, hecho está. Esto ha sucedido. La misma expresión aparece en el capítulo 16, verso 17. No tengo tiempo para volver a leer ese texto, pero ahí está el verbo en singular, ha sucedido. Pero aquí dice que el sujeto es todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y el énfasis está en el cumplimiento de la profecía. El alfa y la omega es la repetición del capítulo 1, verso 8. Eso lo vamos a buscar. Capítulo 1, verso 8. Acompáñame, mi hermano, por favor. Dice ahí la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Creo que esto da para glorificar a Dios eternamente y para siempre. El alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo a ti. Bueno, nos da para cantar alabanzas al Señor y darle gloria a Dios. El significado del alfa y la omega es el principio y el fin, el telos y la meta. Dios es el que origina todas las cosas y es la meta de todas las cosas. Pablo lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Qué preciosa es la palabra del Señor. Al que tuviere sed, dice la palabra, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta fuente del agua de la vida es el dador generoso que es Jesucristo, que entrega la vida más allá de todo lo que el hombre puede esperar y es gratuito para todo aquel que la quiere ahora. El que venciere, ya voy terminando, mis hermanos, nos recuerda a la promesa que se hace a cada una de las cartas de las 7 iglesias. Esto está en el capítulo 2, verso 7, en el verso 11, en el verso 17, en el verso 26, en el capítulo 3, verso 5, en el verso 12 y el verso 21. Si ustedes suman todos los que yo leí, son 7. El mensaje a las iglesias. Y en cada uno de esos se usa la expresión el que venciere.
el mejor texto griego dice estas cosas. Esto es, las cosas de la nueva creación que Dios ha contemplado. Es eso lo que Dios dará al que venciere, las nuevas cosas que Él ha contemplado. Todas las bendiciones del cielo nuevo, de la tierra nueva, son para el que venciere. Ya esta salvación inicial no es suficiente, es perfecta, pero no suficiente. El que será salvo y gozará de las bendiciones eternas que trae la salvación es el que persevera hasta el fin. Esto está en Mateo, capítulo 10, verso 22. El verbo heredará aparece solo aquí en el libro de Apocalipsis. Y una buena traducción de heredará es tomará posesión de. Señala que es el poseer el propio ser de uno de la era futuro. Es una expresión popular judía. Poseer el propio ser de uno de la era futura. Es una expresión judía. Pero aquí el énfasis de Pablo es que el cristiano como hijo de Dios es un heredero de Dios. Esto aparece en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, y en Gálatas 4, 7. No tengo el tiempo para ir a esos textos, pero búsquelo. Romanos 8, 17 y Gálatas 4, 7. Y la voz de la palabra del Señor sigue diciendo, yo seré su Dios y él será mi hijo. Más adelante dice, viene una considerable lista de aquellos que tendrán parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Esto aparece ya más adelante, lo acabamos de leer nosotros. Hay una lista que no tiene sentido volver a repetir, pero es interesante, hermano, tener claro de que los incrédulos también se traducen como infieles, todos aquellos que no se entregaron al Señor, sino que se entregaron a la más profunda de las vilezas de pecado, son aquellos que irán y tendrán parte en este lago de azufre y de fuego, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte definitiva, permanente y eterna en este lugar. Hermanos, yo creo que vamos a llegar hasta el fin, se acaba el tiempo, así que vamos a orar. Le damos gracias a Dios porque esta lectura nos deja animados, esta lectura nos deja contentos, esta lectura nos deja felices de que el Señor está trabajando y obrando y que Él siempre hará todo a nuestro favor. Así que les invito para que hagamos una oración y terminemos este estudio de hoy día. Señor, te damos gracias por el estudio de hoy. Nos alegra, oh Dios, que después de muchos capítulos en los cuales ha habido mucho juicio, mucha muerte y mucha condenación, desobediencia todavía del hombre, hoy día finalmente gozamos de este capítulo 21, en el cual, oh Dios, tú traes una tierra y un cielo nuevo al hombre, que es el lugar perfecto donde habitaremos contigo. Te agradecemos, oh Dios, esta palabra. Nos anima a continuar, a saber que Dios, tú estás pendiente de tener un lugar precioso, perfecto, donde tú habitarás con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que esto bendiga el corazón, que anima a los creyentes a continuar, a ser fieles, a santificar nuestras vidas y caminar contigo de tal forma, oh Dios, que estemos ahí presentes, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que estemos presentes contigo en ese hermoso nuevo espacio que tú has creado para nosotros. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Jesús. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los dejo invitados para el domingo. Este domingo es el último domingo del año. Lo vamos a despedir dando gracias. Lo vamos a despedir planificando. Lo vamos a despedir pensando en nuestro año 2024, en lo personal, en lo espiritual. Así que venga, comparta, cante, alabe, adore y escuche la palabra del Señor. Bienvenidos a este domingo, último domingo del año. Que Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes. Amén y amén.